ello. Gracias por grabar la reunión. Pero la pregunta es, bueno, y cuando uno va a terreno, cuando uno tiene que desarrollar políticas, cuando uno tiene que proponer, ¿cómo hace? Entonces, estos seminarios comenzamos con 2 seminarios de educación bastante interesantes. Tuvimos de primero a la doctora Alia Khalid, que nos explicó bastante sobre el tema de la educación madres e hijas en Pakistán, y en particular nos enseñó un tema relevante hoy en día, que era la voz y los silencios. En, ese, en el caso de ella, la discusión era cómo grupos, cómo los diferentes grupos pueden manifestarse tanto con voz, protestas, marchas, o en los silencios. Y como ya bien los decía, en los silencios se piensa y cuando se habla se actúa. Después tuvimos las intervenciones de el doctor Joao Acevedo, Banco Mundial, en temas de educación, y era mucho más dedicado a la parte de indicadores, cómo hacemos para medir desarrollo y sobre todo, cómo hacer para que un número no sea solo un número, sino cómo hacer de esa traducción de los números a la política. Pasando al tema de educación, llegamos a los temas ambientales, tuvimos las discusiones sobre los temas enfocados un poco en temas de justicia ambiental, desarrollo ambiental. Y para ese tema, en la intersección que ahorita viene a los temas de conflicto que siguen en red, nos acompaña y tenemos el gran honor hoy de tener a Hernando Chindoy, representante de Aguay del pueblo Inga de Colombia. Introducción, nos, les voy a dar la introducción de una manera bastante personal, de la forma en que lo conocí. Hace unos años, exactamente hace 10 años, él fue a dar una presentación en la maestría de desarrollo de la Universidad de los Andes. Y ahora les pregunto a ustedes, piensen qué presentaciones ustedes se acuerdan de hace 10 años. Yo todavía me acuerdo. Y todavía me acuerdo por, como van a ver ahorita, el tema que viene a traer y es, si tenemos unos modelos de desarrollo que están presentando fallas, o sea, lo vemos todos los días últimamente en las calles. ¿Qué podemos hacer? Y lo peor no solo son las fallas, sino lo peor es que están costando vidas, está costando la salud mental de la gente, está costando la misma salud de la gente. ¿Tenemos alternativa? ¿Tenemos que dedicarnos al caos? Pues no. Entonces, ¿por qué Hernando Chindoy hizo un trabajo espectacular sacando los cultivos de amapola del resguardo en el tablón de Gómez, en Aponte? Y bueno, es una experiencia increíble si quedamos en cuenta que esto es en la zona del norte de Nariño. Piensen, condiciones de conflicto, condiciones de ambiente, necesidades económicas, sociales, pobres. Y bueno, aquí viene él con su historia. Entonces, bienvenido, Hernando. Muchísimas gracias por estar aquí y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Un saludo fraterno a ustedes, a todos los estudiantes, a quienes en este momento acompañan esta conversación. Gracias por la vida también, la oportunidad de podernos encontrar en medio de tantas situaciones que han pasado a lo largo de nuestra historia reciente y los últimos 500 años que como pueblo llevamos tratando de seguir vivos, que no ha sido fácil. En nuestro idioma es Chisiapuangui para todos, o Tuguy Kunamanda. Allí puncha, allí chisi, yucachugon, maipicas capi. Así que, pues, con el honor de tener la posibilidad de conversar, quiero primero dirigir un especial sentimiento en espiritualidad
a los hombres y mujeres que han perdido la vida en esta movilización que en este momento nos tiene a nivel de Colombia. Confiamos en que esa pérdida de estos seres humanos, hermanos y hermanas, no, no sea en vano, no pase desapercibida y que por el contrario pueda remover la en para que en cierta medida también todo lo que podamos avanzar como sociedad sea para el bienestar también de toda nuestra colectividad. Siempre voy a partir esta presentación compartiendo la experiencia de que en el país nuestro, en Colombia, tenemos no menos de 115 formas distintas de ver el mundo, de resolver nuestras problemáticas, de entender, si se quiere, las concepciones de desarrollo o la concepción de desarrollo que es la que tenemos actualmente, que orienta todas nuestras vidas. Y eso porque los pueblos indígenas somos ese número, somos 115 pueblos que hoy en Colombia gozamos de ese reconocimiento de la sociedad y de la institucionalidad de que aún estamos vivos. Pero también está el pueblo afro, también está el pueblo rom y la sociedad que comúnmente nosotros decimos la sociedad mayoritaria. Así que en esta casa que tenemos como nación, deberíamos profundizar al máximo esas desigualdades para que se potencie la dignidad en cada uno de esos colectivos. Desde luego que cada pueblo tiene su propia historia, tiene sus propias maneras y tiene sus propios principios que sostienen su existencia. Y con ello, si nos orientamos hacia concepciones de desarrollo en el país, también mínimamente tendríamos dos concepciones. Una que es la que más fuerza ha tomado, que es aquella que se potencia desde la individualidad y todos los postulados que están determinados a lo largo y ancho de la historia y que están regulados en el Código Civil colombiano y en los principios constitucionales. Y la otra, la que también igual está también regulada en la Constitución, particularmente en el artículo 7º constitucional y el artículo 63 de nuestra Constitución Política de Colombia, de la mano con el artículo 8 del convenio 169 de la OIT, que son aquellos que regulan concepciones de avance social o de desarrollo desde el punto de vista colectivo. Ello tiene tanta, vamos, alrededor de ellos seguramente ustedes encontrarán mucha teoría, muchos desarrollos y avances científicos, pero yo me voy a limitar aquí a una mirada desde nuestros pueblos y la importancia que tiene ello para el país. Hoy por hoy ya gran parte de la sociedad global ha ido aceptando que la mayor contribución que hacen los pueblos indígenas desde sus territorios es a la preservación de la biodiversidad.
ya muchos estudios científicos desde distintas voces, desde lo técnico y desde lo político, han expresado ello. Y eso es porque los pueblos indígenas siempre nos autodeterminamos desde lo colectivo. Ese principio de la colectividad es lo que seguramente aún nos permite estar aquí, porque no es fácil hacerlo. La nación nuestra, a la que pertenezco, el pueblo inca, para los años 1400, 1500, tenía alrededor de 37 millones de hombres y mujeres en lo que se constituyó como el Tahuantinsuyo, desde el norte de Chile hasta aquí al sur de Colombia. De ser 37 millones de personas, en la actualidad sobrevivimos o pervivimos cerca de 7 millones y medio. Es decir, que unos 30 millones de personas han sido asesinadas, han sido masacradas, si se quiere, han sido desaparecidas. En Colombia, nosotros somos parte de los pueblos que, por expresiones de la Corte Constitucional, desde el auto 004 de 2009, expedido en seguimiento de la sentencia T025 sobre el estado de cosas inconstitucional en nuestra nación, ha dicho que somos uno de los pueblos en vía de extinción física y cultural. Tan es así que los incas solo sobrevivimos con una población de 19.561 personas en total, en los 4 departamentos en el sur de Colombia, Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño, y en contextos de ciudad, como los casos de Bogotá, Cali o Medellín, y en el exterior como Venezuela, Panamá, España y Estados Unidos, donde hay un número de familias significativo que han tenido que salir del territorio por distintas situaciones, algunos por la misma pérdida de sus territorios a raíz del conflicto, del narcotráfico, de los desplazamientos forzados, de los asesinatos selectivos, y otros buscando algunas condiciones de vida que les permita estar relativamente mejor a lo que viven dentro de sus territorios. Este pueblo de más de 1.600.000 hectáreas que tendría hace cerca de 300 años, estoy remitiéndome hacia 1700, hoy por hoy no tiene en sus manos sino cerca de 130.000 hectáreas. Y digo en sus manos en términos de la titulación que se otorga como propiedad de los territorios en calidad de resguardos a los pueblos indígenas. No tenemos más. Estas 100 sus maneras de vivir. En estos territorios, en su gran mayoría, están áreas ambientalmente estratégicas. Entonces, nos vamos al área donde está ubicado el Valle de Sibundoy, la región del Piedemonte Caucano, Santa Rosa y Piamonte, el área de la frontera entre Caquetá y Cauca y Putumayo, la parte norte del departamento de Nariño, y ustedes pueden observar que allí está una de las principales estrellas hídricas de Colombia. Por un lado nace el río Putumayo, por otro lado nace el río Caquetá y por otro lado está el río Patía. Ahí mismo también está la laguna de agua dulce más importante del país, la laguna del Encano o la Cocha, comúnmente conocida en el municipio de Pasto, y un sinnúmero de páramos, entre ellos el páramo más bajo del mundo también está
dentro de esta área de influencia. Allí ya no viven solamente pueblos indígenas y particularmente no solamente el pueblo inca. Están por lo menos la presencia de unos 20 pueblos distintos, entre los que más se conocen por la medicina, por la preservación de los recursos como parte de nuestra familia, como seres vivientes. Está en el pueblo Cofán, el pueblo Siona, que enseñan desde las plantas medicinales a que los otros seres como el agua, como los páramos, como la selva, el jaguar, la boa, todos ellos también son seres que juntos integran una familia con nosotros. Y en esa perspectiva entonces de lo colectivo, que como les decía, se soporta constitucionalmente en el artículo 63, es que de cierta medida nosotros andamos nuestras maneras de pensar, que no es fácil, porque en todo caso es allí donde se acorrala una manera de pensar distinta a la sociedad mayoritaria que comúnmente expresa como una potencia para vivir todo aquello que se desarrolla y se aprende en la escuela, en los colegios, en la universidad. Y lo que nosotros vivimos no se aprende en estos espacios. Se aprende, se comparte, se vive, es en estos territorios. Para nosotros, los aprendizajes que uno tiene en la escuela, desde el punto de vista del acceso al conocimiento en lo propio, están en los espacios de la chagra, en las ceremonias de ambihuasca, en las conversaciones con los abuelos, con las abuelas, en las conversaciones que se tienen con otros códigos de comunicación que no son ni en el español, ni en inga, ni en inglés, sino en el idioma de los árboles, en el idioma del agua, en el idioma de los páramos. Y cuando eso es minoritario y se considera que eso no tiene sentido para la vida, entonces hay concepciones que chocan con estas maneras de pensar y que además se nos considera desde luego ahí que somos un estorbo para la concepción de desarrollo que se impone. Nosotros tratamos de resistir, nosotros tratamos de aguantar todo ese peso que se sobrepone, digamos, ese traslape que hay, que se monta encima nuestro, encima de nuestra vida, encima de nuestros territorios. Intentamos poder seguir caminando allí. Y creo que hoy por hoy también los pueblos indígenas entonces, solo desde estar vivos, de repente también tenemos que pensar en nosotros de no caer tanto en la revictimización, sino en potenciar más nuestros valores. Y lo que desde la experiencia promuevo es que los pueblos indígenas debemos retornar con dignidad hacia nuestra propia historia. Hemos andado mucho en la historia hacia afuera, pero ese ha sido también parte de la pérdida que hemos nosotros alcanzado a este momento. Y entonces ese retorno con dignidad, con identidad hacia nuestra espiritualidad, hacia nuestra historia, hacia nuestra manera de ver el mundo, es lo que también potencia una forma distinta de sentir, de solidaridad, de expresar en un idioma prestado como el español que les estoy hablando, porque todo lo que les estoy diciendo debería expresarles en el idioma inga. Intentamos hacer llegar ese sentir de nuestros principios, entre ellos Summa Causai. Summa Causai, que para algunos traducen significa buen vivir,
otros se traduce como bien vivir o estar bien, pero ¿qué implica el bien vivir? ¿Qué implica estar bien? ¿Qué implica buen vivir? Y esto también obedece a esas luchas colectivas que desde luego están en el mundo andino y parten entonces en lo que ha ocurrido en Bolivia, en Ecuador, en parte de algunas comunidades en Perú, pero tenemos también que decir que Sumacausay en la expresión es una expresión quichua y por tanto nuestra como ingas, como incaicos. Esa expresión que se ha desarrollado en términos constitucionales articulados a lo que se conoce como los derechos de la naturaleza y lo que hoy por hoy también se empiezan a tomar fuerza, todas estas teorías de la bioculturalidad, de todos los seres no humanos con quienes nos relacionamos en nuestro entorno, o con lo que el Papa Francisco ha dicho en los seres que vivimos en esta casa común. Entonces, si avanzamos desde allí, creemos que Summa Causai está ahora mismo desde ese desarrollo constitucional, desde ese desarrollo en la normativa legal, pues se va encontrando una ruta de una nueva manera de relacionarnos con los otros seres. Y eso me parece que es lo que hace hoy como aporte desde América Latina hacia el mundo, porque lo que hemos recibido nosotros es que tenemos que transformar o destruir todo lo que está a nuestro paso, porque para eso Dios nos colocó en ese paraíso. Y ocurre que lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que caminar de la mano, no imponiendo nuestra mano sobre esos otros seres, sino empezando a articular nuestra vida frente a ellos. Porque si seguimos como estamos y terminamos con el agua, terminamos con estos recursos que nos dan la vida, entonces tal vez nosotros no vamos a sufrir mucho como lo que sufrirán nuestros hijos al estar sin estos recursos preciados. Si seguimos contaminando, si seguimos avanzando con el desarrollo de la minería en la forma en cómo nosotros conocemos, pues eso va a seguir atentando contra nuestra dignidad. Y creo que ahí hay una responsabilidad muy importante de todos, de ustedes que están desarrollando sus conocimientos en la universidad donde se encuentren, en lo que enseñan o en la labor que desarrollan, y de nosotros que estamos también acá para revitalizar esas nuevas maneras de vivir, porque eso no es fácil. A veces es muy desesperanzador, porque si uno llega a Europa, si uno llega a Estados Unidos, allí uno puede ver, ¿será posible hacer estos cambios? El peso que ha desarrollado el sistema y lo que la humanidad tiene en su cabeza, no será fácil cambiar. Pero creemos que un elemento importante para todo ello es la educación. Y por eso hoy, en el último o en el más reciente paso que estamos dando nosotros, es también tener nuestra propia pluriversidad, comúnmente conocida como universidad, tener nuestro propio espacio para potenciar el acceso al conocimiento desde lo que creemos que es lo mejor para la humanidad y para nosotros mismos, pero también para que cambiemos la dinámica de relación entre nosotros como seres humanos, porque la tierra es una sola para todos y lo que pase con ella aquí en el Putumayo, aquí en Nariño, aquí en Cundinamarca, pues ella siente en la China, en el Japón o en Rusia o en Europa, en Estados Unidos, porque es un solo cuerpo. Y entonces la humanidad entera tiene que tener puntos de encuentro para entender de nuevo esos diálogos, no desde de esa concepción de que nos ha afectado tanto la psicología de que vivimos lejos, somos pobres, somos empobrecidos, y entonces con eso como que
terminamos de potenciar lo negativo y no las situaciones positivas que tienen que irnos cambiando la manera de vivir. Y creemos nosotros que este punto que vamos a implementar con el pueblo inga en esta casa de la selva panamazónica nos va a permitir reencontrarnos con distintas culturas, con distintos pueblos, con esas distintas miradas. Y nosotros compartiremos nuestra manera de pensar desde lo colectivo. Esa es la clave para nosotros. Y eso tal vez seguramente va a ser luego la clave para la misma existencia de la humanidad más adelante. Porque al final, si no cambia el rumbo y si finalmente lo que va a ocurrir es que terminemos destruyendo nuestro ambiente, nuestra casa, los sobrevivientes, los pervivientes, entenderán que si no se juntan en una sola fuerza desde lo colectivo, la individualidad va a llevar a su propia muerte, a esa transformación de energías para que la humanidad deje de existir. Y me parece que la humanidad no está luchando para dejar de existir, sino para poder seguir perseverando, seguir andando en el tiempo y en el espacio. Nosotros como pueblos también queremos estar presentes en ese tiempo y espacio hasta que se apague el sol. Y entonces tal vez ahí tenemos que abrazar a los niños para que ellos no aprendan nuestros vicios, para que ellos reciban esa casa que nos han prestado en otra manera, con suma causai articulado al bien vivir con los derechos de la tierra, con Allikai en términos de dignidad, con Mana Sisai, no robar, o con Mana Yuyai, no mentir, que son parte de los que también el sistema de Naciones Unidas ha adoptado para poder ir dejando una voz hacia los estados para las luchas contra la corrupción, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante y hoy por hoy, pues hay artistas, hay teóricos de las ciencias sociales, de las ciencias exactas que están revitalizando y que nos parece que serán de mucha ayuda también para lo que los pueblos desde sus saberes, desde los abuelos, desde los taitas, están revitalizando. Finalmente, si pueden revisar algunas de las investigaciones sobre estas materias, sobre los temas de la selva viviente. Particularmente les recomiendo lo que ha escrito Úrsula Biman sobre lo que corresponde a la selva jurídica. Ella, desde una investigación que hizo en Sarayaku, en el Ecuador, en una comunidad de nuestro pueblo quichua, que ha peleado contra la imposición de las petroleras en su territorio. Creo que hay unas investigaciones muy profundas alrededor de estas materias y por eso lo recomiendo. Y algunas sentencias que igual hoy por hoy también a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ido saliendo a la luz pública, entre ellas de nuevo también todo el caso de Sarayaku, llevado a esa instancia para la defensa de su territorio, y que en conjunto pues Colombia igual seguirá desarrollando estas nuevas maneras de pensar desde lo colectivo. Nos parece que el comienzo fue la ley de víctimas, que en el decreto para víctimas indígenas quedó por primera vez establecido que la tierra también es víctima del conflicto armado. Y poco a poco, seguramente las distintas reclamaciones, movilizaciones de la sociedad llevarán estos temas a los asuntos constitucionales para que todos los habitantes del país, todos los habitantes de Colombia, podamos de nuevo empezar a pensar esas otras formas de ver el mundo y de caminar
el desarrollo, no muchas veces pensando incluso desde solamente el tema de generar riqueza desde el dinero, sino el tema de generar riqueza desde lo que está allí en vida. Muchas gracias por la oportunidad de enviarles nuestro saludo y un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias, Hernando, por esas palabras. Absolutamente inspiradoras. Y uno de los elementos que quiero resaltar para, para empezar esta ronda de preguntas es el tema de qué es lo que normalmente estamos acostumbrados. Porque pues cuando nosotros nos enseñan en economía, riqueza normalmente es el término de eficiencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos sacar el máximo provecho de algo? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? A veces uno no necesita un máximo provecho. De hecho, el máximo provecho ahora puede afectar las generaciones futuro, puede afectar a nuestros vecinos. Entonces, hay varias opciones. Una es verlo por máximos provechos o qué es lo que realmente necesitamos y cómo garantizamos esas bases. Piénselo en otros temas que pueden ser asociados ahorita. Piénsenlo en temas de seguridad alimenticia. El punto realmente no es que seamos los más eficientes produciendo comida. El punto es que la gente tenga con qué comer. Entonces, así como un poquito de inspiración para aplicar algunas lenguas o temas asociados, por favor, aquellos que tengan preguntas están más que bienvenidos en levantar la mano y ahí vamos dándoles la palabra. Si alguno de ustedes por X o Y motivo prefiere escribirla en el chat, también porfa escriban sus preguntas y nosotros las leeremos. Dicho eso, no sé, ¿quién quiere comenzar? Bueno. Bueno, ya. Santiago, por favor. Santiago. Hola, buenas tardes, ¿me Sí, escuchan ahí? sí, Hola, escuchamos. ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. A mí me gustaría hacer una pregunta respecto a, bueno, este horizonte que nos planteas en el que nos pensamos mundos donde quepan muchos mundos y me gustaría saber qué lugar tiene el poder ahí, digamos, en esa configuración del mundo actual según su perspectiva. Digamos, a la luz de la democracia y del autogobierno, que sé que son dos conceptos que son muy importantes para este discurso que intentamos construir. Pues, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el papel del poder y sobre todo de la autonomía, que creo que es la palabra que junta tanto lo político con lo económico, precisamente eh, en la idea de la soberanía alimentaria más que la seguridad alimentaria y el poder de los pueblos en un mundo pues que surge de lo que creo yo es una crisis civilizatoria. Pues no yo, que dicen algunas personas que ya es una crisis civilizatoria. Gracias, Fernando, nuevamente por sus palabras. Hernando, ¿sigue ahí? Es que no veo en la lista. Muchas Ah, gracias. sí, qué pena, la cámara. Listo, qué pena. Gustavo, es que perdí como no escuché muy bien no sé si era pregunta o era un comentario, perdí señal. Sí, qué pena. Santiago, porfa, los puntos claves de la pregunta. Sí, Hernando, quería preguntar dentro del horizonte pues postcapitalista, si se quiere, cuál es el lugar del poder y del autogobierno y de la autonomía. Eh, sí, cuál es el horizonte que su merced vislumbra. Gracias.
Acabé de enviarle, ¿sí me escuchan? Sí, estamos escuchando. Acabé de enviarle un libro que escribimos para nuestro proceso de universidad en el que vamos a debatir estos temas, para que lo puedan compartir también por el chat. El link ya lo compartí en el chat Y, hace... ok, y respecto de la pregunta, no sé si entendí muy bien y si ese entender me lleva a darle esta respuesta, pero mire, para nosotros el, el poder de lo colectivo y del andar de nuestros pueblos tiene mucha relación con la espiritualidad. De modo que el, el origen nuestro es a que el sol es nuestro padre, la tierra es nuestra madre, la luna es una expresión de si fuese nuestra tía. Así que cuando nos preguntan sobre temas de autonomía y de gobierno, nosotros decimos, pues el gobierno y la autonomía están ligados a nuestra vida desde el corazón de la tierra hasta el infinito en el universo o en el río Mayu. Mayu es el mundo estelar, eso que tú alcanzas a ver en las noches, en el firmamento, en ese infinito de las estrellas, pero en la espiritualidad es todo lo que puedes recorrer en la existencia del espacio y el tiempo. Y creo que por eso mismo hay muchos, en cierta medida, también se choca, ¿no? David Choquehuanca dice, por eso hay que también entender la manera de vivir nuestra en términos de poder y de relación desde el estar y no estar. Nosotros soportamos una concepción del territorio desde nuestra historia y de nuestro idioma, entendido desde lo que es lo que ahora están Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, pero para nosotros todo eso es un solo territorio, en el que se traslapan estos estados. Y entonces, eso tiene también unas reflexiones que seguramente más adelante, unos 100 años más adelante, 200 años más adelante, van a llevar a reconfigurar, si es que los estados siguen estando como están ahora, a reconfigurar los estados. Van a nacer otros estados aquí, porque van a fortalecer esas regiones desde lo que está en esa historia. Creo que eso van a tener que llevar a una serie de diálogos, de encuentros, de maneras de pensar y de ver esos mundos, porque como lo que ha habido es toda una imposición, a mí particularmente me parece que hay que reflexionar mucho sobre lo que está pasando ahora cuando se está quitando las estatuas en las ciudades todo esto que recuerda mucho esa colonización tan fuerte. Bueno, no soy muy amigo de que se hagan ese tipo de actos, no los promuevo, pero digamos que la sociedad colombiana tendría que repensar eso, ¿no? Porque estamos muy dados a que olvidamos esa historia que hemos vivido tan de desangre, tan de quitarle la vida a nuestros hermanos y hermanas, que al final eso se vuelve común. Y como eso se vuelve común, entonces es normal que todos los días nosotros estemos observando que se le quita la vida a hermanos y hermanas campesinas, indígenas, afro, y no pase nada. Y en términos de Estado, aunque el Estado tiene el poder de las armas en sus manos para en cierta medida regular el conflicto, es permisivo con lo que va en contra de los postulados constitucionales. Y entonces ese poder está al servicio, desde nuestra mirada,
se coloca al servicio de esos males que han afectado nuestras vidas. Entonces voy a decir el narcotráfico que ha permeado el pensamiento y la economía y toda nuestra nación, porque son miles de millones de dólares los que circulan por esa economía, y eso tiene toda una gente inmersa en situaciones de poder tan fuertes que no es fácil esa lucha. Entonces nosotros también igual no podemos tomar una lucha de choque con el Estado, con el gobierno. A mí me parece que la lucha tiene que ser con nosotros mismos, porque es una determinación de la vida, de la espiritualidad, en términos de que si ello bien desde el punto de vista de dinero favorece una economía de lo comunitario, lo cierto también es que se destruye muchas familias por ese tipo de productos. Y entonces los abuelos le dicen a uno que si antes estábamos bien, y antes no estoy remitiéndome a 100 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, nuestra vida era mucho mejor que la que tenemos ahora en términos de la alimentación. ¿Y por qué ahora toda la alimentación llega de afuera y nosotros no estamos produciendo absolutamente nada en nuestros territorios? Nos hemos acostumbrado a comprar los alimentos y esa compra la hacemos a partir de vender productos como lo que sale de la coca o de la amapola. Y si uno solo se desgasta en que la superación de la pobreza se hace vía dinero, nunca va a superar eso. Entonces tiene que acudir a otros principios. Y cuando nosotros hemos hecho eso, es cuando hemos ido a la espiritualidad y cuando hemos tocado la sangre de nuestra dignidad, del pensamiento, que nuestra vida no tiene precio en dinero, nuestra vida no tiene precio en términos de lo material. Nuestra vida y nuestra dignidad tiene una valoración desde la espiritualidad, y eso no se mide en el tema de dinero, en el valor desde lo que estamos acostumbrados a ver desde el oro, sino de lo que es más allá de lo intangible. Muchísimas gracias. Quiero resaltar un elemento de esa respuesta que me parece sumamente importante. Hace el tiempo pasado estábamos bien. Si ustedes leen, altamente recomendado para los temas ambientales, el libro Colombia Compleja del profesor Julio Carrizosa, sigue vivo, importante aclarar. Él inicia el libro diciendo que cuando era joven Colombia estaba en paz. Y me parece importante hacer ese énfasis para entender lo que significa. Colombia estaba en paz. Bueno, creo que la siguiente mano levantada es Lucas y después hacemos 2 preguntas leídas y después volvemos a manos. Entonces, Lucas, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a Arando por venir. Tengo 2 preguntas muy rápidamente. La primera es frente al concepto de economía o como de desarrollo, como lo concebimos en nuestra lengua, en el español, desde la academia y desde la política occidentalizada, si estos conceptos de economía y de desarrollo económico existen en el Quichua Inga, ya que justamente, bueno, se dice que todo nace desde el lenguaje y mucha de esa violencia se crea desde el lenguaje. Entonces es simplemente preguntarle a Hernando si esos términos existen en el Quichua Inga o si hay una ruptura, digamos, con los términos de vida o de producción o de biodiversidad o de recolección dentro de su comunidad. La segunda pregunta es frente a, digamos, los estudiantes que queremos acercarnos o hemos querido acercarnos a las comunidades, a hablar con ellas y aprender un poco. Yo tuve la suerte de ir al Valle del Segundo y conocí
unos integrantes de otra comunidad que habita el valle, que son los Kamsa, y con el padre Floro Ágreda alguna vez fui y me tuve la impresión de que yo como estudiante únicamente estaba recibiendo de lo que la comunidad podía ofrecerme, que estaba recibiendo su conocimiento, que estaba, sí, en especial su conocimiento, pero no sentí que yo como estudiante estuviera dando y aportando absolutamente nada. Entonces, me pareció una relación muy unilateral y me gustaría saber si hay alguna manera o hay algo que puedan hacer los estudiantes de diferentes ciencias que de cierta manera pueda apasionarles, aprender un poco de las comunidades para que esa relación no sea tan unilateral. Son esas dos cosas, Hernando. ¿Está bien? ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro, Miguel. Bueno, yo creo, no escuché de nuevo otra vez perdí señal, pero ¿cómo pueden contribuir? Entendí un poco lo último. Sí, Hernando, es más o menos como cuando estudiantes o diferentes personas citadinas o personas no indígenas buscan las comunidades para aprender de ellas. Yo siento que las relaciones son muy unilaterales y que simplemente recibimos de ustedes, pero no les aportamos absolutamente nada. Entonces, a mí me gustaría saber si hay alguna manera de que esa relación de aprendizaje no fuera tan unilateral. Y la otra pregunta era si en el Quichua Inga existe una terminología para desarrollo económico o para economía o para desarrollo, si dentro de la misma lengua esas palabras existen o si únicamente o si no se separan de, digamos, biodiversidad y recolección e intercambio. Sí, sí, claro, desde luego. Huasicamas es una expresión para esos temas, muy de la mano con los aspectos de la bioculturalidad, con los seres no humanos, cómo poder avanzar la vida en esos términos, de pensar una nueva economía y de incluso creo que se tendría que hablar de desaprender los conceptos de desarrollo, ¿no? Habría que empezar a tocar eso, pero eso requiere, como dicen ahora, minguear la palabra. Entonces, ¿cómo puedes contribuir para hacer esos aportes y demás desde ahora cuando les compartía el link para que revisen el libro sobre nuestra universidad? Empiezan a abrirse esos caminos de compartir más desde esos saberes más profundos. No para que tal vez no tanto como desde la expresión que nos enseñen o nosotros enseñarles a ustedes. A mí me parece que hoy no se trata de enseñanzas así. Se trata de que hagamos un compartir, de escucharnos más y en otras maneras de aprender, porque por lo general nosotros estamos dados a aprender con la luz del día. Ahora entonces nos levantamos a las 6 de la mañana y lo que podamos aprender hasta las 10 de la noche, tal vez por más tarde, pero de ahí hacia allá nos vamos a dormir. Pero una manera en la que nosotros accedemos al conocimiento es entre las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y luego en el día nos dedicamos a materializar ese conocimiento que aprendimos con los abuelos en ese transcurso de la noche. Entonces, quizás sea una manera también de que ustedes puedan venir a compartir con nosotros un poco eso. Para eso queremos, va a ser parte de esta universidad. Y ahí ya los esperamos, ahí va a haber un espacio y bueno, espero que esta como no sea la última ni la primera vez que nos encontramos, sino que sigamos tejiendo y así entonces podamos tener esos espacios de compartir. Yo creo que les puedo recomendar otro libro que se llama Cusco o Cosco.
sobre los temas de los modelos simbólicos de la cosmología andina. Tal vez allí puedan encontrar alguna respuesta un poco sobre esas otras concepciones de desarrollo desde América Latina. Summa Causai, como decíamos, una de ellas, pero me parece que hay que indagar más en los idiomas propios de los pueblos. Los idiomas propios de los pueblos son una medicina. Allí pueden estar las maneras de sanar la humanidad en las actuales circunstancias que estamos viviendo. Y si no les colocamos cuidado allí, también podemos perder esos secretos de cómo nos relacionamos con el mundo que tenemos, porque desde luego el español no sirve para estos relacionamientos, pero el mismo español nos enseña en muchos casos también a ser violentos, y parte de lo que tenemos que sanar es encontrando otros códigos de comunicación. Muchísimas gracias. Voy a leer dos preguntas que están en el chat en este momento. La primera pregunta asociada a Gustavo Ortiz. ¿Cómo afecta esta visión de la economía desde la visión de los pueblos originarios en la explotación de los recursos naturales? Y la segunda pregunta es de Adrián Z. ¿Cuál es su concepto personal acerca de cómo se vería un buen vivir en un espacio altamente urbanizado? Los espacios últimamente, los espacios urbanísticos, yo creo que tienen que repensarse ahora en los nuevos diseños arquitectónicos de cómo se van a transformar las mismas ciudades, los mismos espacios, que creo que algunos ejercicios se están haciendo en el mundo. Y hay arquitectos que están pensando esas maneras de cómo articular lo que ya se tiene con las nuevas exigencias de la tierra, pues si queremos seguir pues preservando la vida en ambientes más sanos. Y quizás allí la arquitecta o los estudios que ha desarrollado la arquitecta Anne Lacaton pueden servir un poco para esas reflexiones. Y otros que están avanzando en este tipo de situaciones, de cómo en lo que se tenga que transformar, utilizar materiales que abracen más lo ambiental, que no destruyan tanto, pero desde luego eso a todos nos compete, a los mismos indígenas nos compete entrar a repensar lógicas que no nos lleven a estar andando siempre en esos males que criticamos tanto. Entonces voy a decir un ejemplo. Nosotros decimos no a las petroleras en nuestros territorios, pero cuando nos colocamos a desplazarnos, vamos en un vehículo que consume gasolina. Entonces ese es un tema que tenemos que ver, cómo nosotros mismos tenemos que pensar hacia adentro, cómo resolvemos esa parte. Y eso va de la mano con nuevas dinámicas de creación de elementos que nos permitan desplazarnos. Y eso requiere tiempos, requiere que nosotros dediquemos energías a ello. Y otra vez caemos en lo que queremos hacer desde la universidad. Creo que las universidades se tienen que pensar ahora lo que está pensando, sí, lo que está viviendo. Lo que nos ha dejado el COVID un poco es eso, ¿no? También ver cómo grandes infraestructuras que tienen las universidades actuales están sin los estudiantes, y qué tal si ahora viniera una epidemia más fuerte que el COVID y no pueden volver a ocuparse esos sitios. ¿Cómo vamos a pensar la manera de vivir entonces en las nuevas dinámicas del tiempo y espacio que estamos ocupando? Eso creo que es un tema que no solamente nos toca pensar desde los indígenas, sino a todos. Ahora, desde luego que el tema de los indígenas siempre va a ser lo que decía al comienzo. Nos definimos por lo colectivo, y eso colectivo pues va el concepto de familia. La familia no solamente entendida en los seres humanos, sino en la relación con todos esos otros seres no humanos. Y en eso creo que tal vez es parte del aporte más significativo que hacemos, de lo poquito que podemos hacerlo, porque los Inga, y voy a una comunidad particular, la comunidad en la que nací. Cuando nosotros hace 15 años comenzamos este proceso en estas otras lógicas un poco,
encontramos un territorio con una comunidad que estaba siendo acorralada al máximo. 4.600 personas indígenas podían sobrevivir con su identidad en menos de 1.500 hectáreas, solo tenían 1.460 hectáreas. Entonces la primera lucha que se daba era para que en el marco de la Constitución se les titulara un territorio para que pudieran proteger y puedan revitalizar sus imaginarios de reorganización desde su identidad. Y por eso fue la lucha tan grande para que se titule un resguardo de 22.000 hectáreas, que al cabo de un año es el título más rápido que se ha obtenido en Colombia para titularse como resguardo. Y de esas 22.000 hectáreas, 17.000 hectáreas quedaban para, como lo que diríamos afuera, una reserva donde los humanos no ingresamos ahí, sino que allí es la casa de todos los otros seres no humanos que están en ese territorio y del nacimiento de agua. Y nosotros seguimos estando en unas 5.000 hectáreas, las que ocupamos para nuestra vida y el desarrollo de nuestras familias, pero también la gente fue empezando a organizar mejor su chagra, y en las chagras empezaron a no solo avanzar con los monocultivos, sino a tener el resto de alimentos que necesitan para poder comer, para poder sostenerse con su hogar. Entonces nos parece que hoy por hoy también hay que repensar no solamente en cómo organizamos la vida en los temas altamente urbanizados, las ciudades, sino también cómo nos relacionamos y hacemos unas nuevas dinámicas de ordenamiento territorial en el campo, en la ruralidad. Ese es un paso que Colombia no ha dado, y si lo ha dado, hay unos pasos muy pequeñitos, pero hoy esos temas no tienen que seguir siendo las reglas excepcionales. Tenemos que llegar a que esas cosas pequeñas se conviertan en la generalidad para todos. Muchísimas gracias. Camila, creo que ¿qué te preguntas? No, bueno, muchísimas gracias, Hernando. Solo quería hacerle como una pregunta de cara también al público que tenemos y que ya Lucas recogió un poco. Y es que muchas de las personas que usted ve aquí van a ser tomadores de decisiones a nivel de política pública en unos años, algunos ya lo son. Y digamos un tema complejo desde la política pública es o sea, de occidental o por lo menos que no considera otro tipo de visiones como la que usted nos está presentando, que inclusive el lenguaje, que usted nos dice, por ejemplo, pobreza no, para nosotros no es un tema monetario, sino es un tema espiritual, y llegamos nosotros los que estamos aquí que no entendemos eso a intentar decirles a ustedes y a otras comunidades cómo superar la pobreza, cómo tener un colegio, cómo conceptualizar la misma salud. Entonces me gustaría como que usted pudiera darnos unos consejos a los que trabajamos en eso y a los que van a trabajar en el futuro de cómo desde el nivel central nacional tan bogocentrista uno puede hacer un buen trabajo como tomador de decisiones respetando como esas concepciones, pero sí, o sea, como no sé si me hago entender porque creo que no entiendo tampoco muy bien la pregunta que quiero hacerle, pero mi punto es cómo uno lidia con esa tensión, porque igual uno tiene unas obligaciones como técnico, tiene unos velos de ignorancia pues que precisamente no conoce como la particularidad del territorio, y es obviamente invasivo e impositivo. Entonces, no sé, como qué consejos tiene para mí que no sé cómo manejar esa tensión entre el respeto a las comunidades y el trabajo técnico que a veces uno tiene que hacer como funcionario. Espero que me haya hecho entender, perdón. Pues yo creo que hay que pasar de hablarles a los tomadores de decisión a ser tomadores de decisión o tomadoras de decisiones. Y me parece que eso pasa por el empoderamiento que todos tenemos que alcanzar desde los espacios más pequeños de donde estamos hasta los espacios más grandes en los que ocupemos. Eso puede ser un poco romántico, pero el problema es que el mismo Estado se concibe desde una cultura de imposición, y entonces tenemos que buscar romper eso. Y para romper eso, seguramente hay que discutir mucho los temas de pactos nacionales, desde lo local, desde lo regional,
Y un tema básico que hoy tendríamos que profundizar sería cumplir lo que acordamos, no ser mentirosos en términos de lo que acordamos también para las comunidades. Por ejemplo, el tema de cumplir los acuerdos de paz, por decir que es un tema que me parece que es puntual. En eso, o sea, la sociedad, así no todos estemos de acuerdo o no estén de acuerdo, se ha desgastado una gran mayoría en pensar cómo abrazarnos si somos colombianos los que nos estamos matando, independientemente de si la gente está en la ciudad, si la gente es indígena, si es afro, si no lo es lo que ocurre en términos culturales, somos colombianos y nos parece que es importante cumplir esos acuerdos, cumplir todo lo que en el contexto internacional también Colombia adopta como compromisos temas de la no a la deforestación, y sin embargo eso está en palabras, pero en la práctica ustedes ven cómo en la Amazonía sigue siendo muy fuerte la deforestación y no está en manos de los indígenas, está en manos de gente que viene acá y conocemos que detrás de eso hay unos intereses, hay unas mafias que están relacionadas allí, y entonces los tomadores de decisión que tienen los hilos tan finos de poder dialogar o de poder entender esas dinámicas, pues que comprendan un poco que este es un territorio que a todos nos pertenece y hacer un proceso de empoderamiento más, no porque iba en Bogotá, lo que pase acá en Putumayo o en la Amazonía no le afecta. Creo que si se acaba la Amazonía, todos los colombianos nos vamos a ver afectados. Y eso pasa también por las economías. ¿Por qué hoy la gente se moviliza? Pues porque las riquezas se concentran en Bogotá y en Bogotá también al mismo tiempo que se concentran las riquezas se las roban. Es que si fuera que estén concentradas nomás no pasaría nada si de allí de nuevo se hiciera una redistribución equitativa. El problema es que hoy por hoy el sistema está ideado para eso. El sistema penal permite que sea en Colombia más rentable robar que trabajar para poder generar recursos de una vida en dignidad. Y por eso es tan bueno eso. Y entonces, si se roban 2 billones, 3 billones de pesos y van a la cárcel 8 años, 10 años o incluso 20 años y al final salen con al menos 1 billón de pesos, pues eso no lo van a hacer de otra manera. Entonces, es un negocio y lo ven en esa dinámica. Así que el trabajo es en todo orden. Y en eso tendrá también las especialidades, ¿no? Ustedes son especialistas y cada especialidad tendrá que poder hablarle a esos tomadores de decisión, pero más allá también en lo más cercano que tengan. Partir en las células, porque al final cada uno de nosotros vamos haciendo una célula, ¿no? Una célula de esos más de 47 millones de colombianos y colombianas que estamos en este territorio. Muchísimas gracias. Y 2 preguntas para cerrar. Ok, creo que, bueno, pregunta 1 de Catherine. Voy a leer la pregunta, pero creo que, o sea, la pregunta dice, ¿has escuchado sobre el enfoque basado en derechos humanos propuesto por las Naciones Unidas? ¿Cómo ves que podría contribuir un enfoque de derechos humanos a esa reinvención del desarrollo? Hago una pequeña modificación a la pregunta. ¿Cuál es la relación entre el enfoque en derechos humanos y el buen vivir? ¿Cómo podemos conectar estos 2 conceptos? Segunda pregunta, creo que Felipe quiere preguntar. Pidió la palabra. Felipe, tienes la voz para la última pregunta de hoy. Gracias, Gustavo. Pues muy en línea digamos, con la pregunta de Camila, una de las mayores dificultades para quienes trabajamos en temas de decisión de política pública son, digamos, los choques que hay entre pues, las visiones y manejos que se tienen tanto del mundo y pues de las cosas. Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿cómo cree usted que se puede construir un camino de intercambio de conocimientos y pues, del empoderamiento que usted señala en un ámbito tan crítico como lo es el manejo de la salud? Ustedes tienen unos conocimientos ancestrales que les han permitido sobrevivir durante muchos años, pero a su vez, digamos, llamémonos a nosotros Occidente, tenemos pues un sistema de salud muy distinto y en temas de política pública hay mucho choque en, digamos, cuando se quiere llegar a implementar algunos proyectos con las comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo cree usted que se puede dar, digamos, ese intercambio de conocimientos
para poder avanzar y pues poder construir, digamos, un buen camino. Lo que ocurre es que nosotros lo que vivimos hasta este momento en esta sociedad y lo que hacemos hasta este momento lo hacemos desde lo que es una imposición. Y voy a hacer, discúlpeme si soy grosero en este sentido. En términos de lo cultural, lo que se impone en el país es lo que ustedes dicen, desde lo que se ha aprendido en los centros de enseñanza, la universidad, las especializaciones que han tenido allí. Todo lo que hacemos en la vida es lo que aprendemos allí. Y la universidad no se compadece con los conocimientos de lo que ahora llaman, si se quiere, las epistemologías del sur y lo que quieran alrededor de ello. Todos esos conocimientos negados. Entonces, pareciera que hay un solo conocimiento que absorbe a todo el resto y los otros no valen. Hoy, Colombia de alguna manera tendrá que encaminarse a escuchar esas otras maneras de acceso al conocimiento y todavía se tiene esa posibilidad. Creería que ustedes tienen la posibilidad de indagar en esas 115 maneras de pensar, esas formas de vivir, cómo se puede vivir en este planeta, cómo se puede avanzar en el país. Eso no ha sido escuchado aún. Apenas está queriendo comenzar y algunos han podido avanzar más que otros. Pero también tenemos la desventaja de que unos están ya que se pierden. En la Amazonía hay pueblos que no van a poder vivir más allá de unos 10 o 20 años. En 20 a 50 años vamos a estar escuchando, son historias de que ellos estuvieron allí, pero esos conocimientos se van a perder. Ahora, entonces, en tomadores de decisión tenemos que pensar en ello. Y eso articulado a los derechos humanos, en lo que se piensa en Naciones Unidas, el problema que tenemos es que en el sistema de Naciones Unidas, lo que se piensa en estas materias es lo que determinan desde la concepción de estados, pero no se entiende a los derechos humanos desde la concepción que se lleva desde los pueblos. Casi que eso sigue todavía hoy en choque. Y entonces se idean los derechos humanos, pero los derechos humanos en favor de unos intereses, y esos intereses siguen siendo de los intereses de los dominantes, no de los que cuentan una historia del vencedor, pero de nosotros que acá algunos ya nos consideran que no estamos. Imagínense cuántas veces en el Valle de Sibundoy el mismo Ministerio del Interior ha dicho, ahí no hay indios, y entonces los Kamsha y los Inga que viven ahí, ¿qué son? Y eso es un absurdo. Entonces, y no es que no sepan, son estrategias que tienen desde el mismo Estado para negar lo que está ahí a la vista, pero que no le conviene que siga existiendo. Entonces, me parece que hoy por hoy los mismos, todos los ciudadanos tenemos que repensarnos en eso. Y entonces, los espacios que se están creando, quizás hoy ahí tendrán que revitalizarse colectivos, organizaciones, que se puedan dialogar estas cosas, no pensadas desde lo que políticamente se dice, los que son de izquierda, los que son de derecha. Esto no toca esas, no tiene que centrarse ahí, ahogarse en esas concepciones, sino ir más allá. Es que somos una sociedad de seres humanos que todos merecemos o necesitamos estar en un vivir más armónico. Y me parece entonces que allí yo no tengo la respuesta para lo que ustedes me están preguntando, pero sí tenemos la responsabilidad de crear los espacios para ello. Y si ustedes miran, las universidades están ahorita mismo centradas en la urbanidad, lejos de todos estos sitios que estamos viviendo, sufriendo, y entonces las universidades ahora tenemos que crearlas acá. Y por eso nosotros como INGA estamos tan empeñados en que nosotros tenemos que tener nuestra propia universidad, pero no una universidad concebida para que esté en un casco urbano de un municipio o de un departamento, sino para que la universidad sea nuestro territorio, todo nuestro territorio. Y así ustedes también igual, entonces puedan venir y compartir, sea en Caquetá, sea en Putumayo, sea en Nariño, sea en Cauca, en esa amplitud donde nosotros estamos. Y todos nosotros los Inca, entonces nos convertimos en estudiantes y también, si se quiere, en los abuelos que compartimos lo que vamos aprendiendo. Y ahí entonces nos volvemos como un poco también en lo que al final queremos, en
50 años queremos Inga, que estemos hablando mejor el Inga, Nucanchipa Rimaipi, Nucanchipa Inga Simipi, y Tukuy Canchamapas, Mana Nucanchi Rimaipi, Rimaspa, que eso es más o menos hacia adentro tenemos que estar hablando mejor el Inga, pero hacia afuera tenemos que estar hablando por lo menos los idiomas importantes o más significativos del sistema de Naciones Unidas para entenderlos en el contexto de lo global. Los Inga tenemos que alcanzar eso. Vamos a seguir vivos con identidad hasta que se apague el sol. Nosotros como colombianos también, como esa familia que somos, deberíamos empezar a entendernos un poco más en esa dinámica. Y no, como digo entonces, no para profundizar la igualdad, sino para profundizar la desigualdad con dignidad para toda la gente que somos en esta diversidad colombiana. Bueno, ante ese cierre tan espectacular, no se me ocurre ni siquiera qué decir ahora. Hernando, mil gracias. Palabras más inspiradoras no se han escuchado por acá en los últimos días. Nuevamente, estas palabras espero que, sobre todo pues a nuestro público estudiante, los que hacen desarrollo de políticas públicas, el mensaje principal que queríamos traer con este invitado, y creo que se ha logrado con éxito, es no solo hay un punto de vista, arranquemos por ese nivel, más allá, la forma en que vemos las cosas está condicionada donde estamos. Y a veces nos olvidamos que hay un mundo completamente más grande fuera de nosotros que tiene mil alternativas y no nos podemos enfocar en un solo problema ahí. Palabras como la superación de la pobreza no se hace con dinero. Palabras como el problema no está en el gobierno, el problema es de nosotros. Creo que nos darán harto tiempo para reflexionar y bueno, ahí tenemos un puente con ojalá cuarentenas pues para la salud, para reflexionarlas. Dicho eso, muchísimas gracias Hernando por esa contribución. No sé, algunas palabras de cierre antes de que hagamos algunos avisos parroquiales. No, yo solo quiero agradecerle a todos por la atención y por las preguntas. Muchas gracias porque me enseñan también a mí a la investigación que debo seguir profundizando. Y no olviden, acá en Hawái, en algún momento de sus vidas tendrán un espacio para que pasen a compartir también todo lo que ustedes sigan reflexionando. Mil gracias. Muchísimas gracias y ya con esto le doy paso a Daniela que nos va a dar unos avisos del módulo que viene ahorita en red. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda uno como un poquito sensible con las palabras que acabamos de escuchar, pero pues les queremos compartir que estamos muy emocionados porque vamos a empezar el siguiente módulo relacionado con género, conflicto y paz, teoría y desafíos en Colombia y la región del norte de Santander. Y lo que más nos emociona de este nuevo módulo que vamos a empezar es que estaremos trabajando con 3 profesores que se están ubicados en Norte de Santander, Mario Zambrano, Jorge Ramírez y Juan Sebastián Franqui. Ellos nos van a estar apoyando en todo este proceso de entender el tema de conflicto, el tema de género, pero además con bibliografía relacionada con la región del Norte de Santander. Esperamos en la próxima semana, en estos próximos días, enviarles finalmente la descripción y las lecturas y las sesiones, cómo las vamos a desarrollar. Esperamos poder seguir contando con las reflexiones de todos ustedes en estos espacios un poquito más académicos, pero pues que buscan a partir de lecturas una discusión sobre temas muy relevantes y pues con esta participación desde las regiones que nos emociona y que estamos esperando construir y fortalecer en las próximas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias por la exposición, realmente nos sensibilizó de una manera que no tengo palabras en este momento para decir nada más allá de eso, pero que nos hará pensar como muchas cosas hacia adelante, eso es lo relevante. Esperen nuestros correos y gracias por venir. Chao. Gracias. A ustedes.